Buenos días, vamos a continuar con nuestro avance curricular de la materia. En este caso nos toca el capítulo 5 que corresponde a Introducción a la Trigonometría. Antes de comenzar, este tema lo vamos a partir en dos partes para precisamente no hacerlo tan pesado para ustedes y puedan analizar y que sea del provecho de cada uno de ustedes y puedan aprender lo máximo posible. ¿De acuerdo? Introducción a la trigonometría. Muy bien, definamos qué es trigonometría. Trigonometría se dice que es parte de la matemática que se encarga de estudiar y medir los triángulos, las relaciones de sus ángulos y de sus lados, ¿de acuerdo? ¿Para qué es que vamos a estudiar nosotros trigonometría? Porque nosotros necesitamos estos precisos conceptos, ¿para qué? Para poder resolver distintos fenómenos físicos. Necesitamos saber trigonometría para poder resolver fenómenos físicos, algunos problemas que más adelante vamos a conllevar y de alguna forma tenemos que darle solución. Para eso vamos a estudiar trigonometría. Entonces, ya que estamos diciendo que estudia ángulos y lados, entonces, ¿qué es un ángulo? El ángulo es el arco que se forma a partir del cruce de dos semirrectas, segmentos o rectas, pudiendo ser en este caso medido en grados sexagesimales o en radianes. Nosotros en la práctica vamos a trabajar en grados sexagesimales, en radianes aún no. En clase les voy a explicar cuándo vamos a utilizar radianes, ¿de acuerdo? Pero por lo general no se trabaja en radianes, más que todo en grados sexagesimales. Muy bien, ya que definimos que es un ángulo, entonces hay que clasificar los triángulos. Tienen clasificación, son familias grandes y por tanto hay que clasificarlos para poder estudiarlos de mejor forma. Se puede clasificar en dos grandes familias, por ejemplo, triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos recto. ¿Qué quiere decir recto? Es decir, que uno de sus ángulos será de 90 grados. Esta es una de sus principales características. Todo triángulo que tenga uno de sus lados 90 grados quiere decir que es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Esto es un tipo de triángulo muy específico. Ahora también tenemos los triángulos oblicuángulos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo no es nada más que aquel en donde ninguno de los ángulos interiores es recto o igual a 90 grados. Entonces, en este caso la diferencia está bien marcada. Triángulos rectángulos, uno de sus ángulos es 90 grados y triángulos oblicuángulos, ninguno de sus lados es 90 grados. Ninguno tiene que ser 90 grados. En triángulos oblicuángulos, ustedes ya anteriormente en cursos anteriores estudiaron algunos triángulos muy específicos, los equiláteros, escalenos y los isósceles, donde están clasificados en oblicuángulos. Esos triángulos están en la familia de oblicuángulos, porque ninguno de sus lados era, en este caso, era isósceles, ninguno de sus lados o ninguno de sus ángulos era 90 grados, eran distintos. Podían ser más, menos, pero eran distintos, no eran 90, ¿de acuerdo? Muy bien, componentes de un triángulo. Ya que estamos hablando de triángulos, todo triángulo tiene ciertos componentes, por ejemplo, catetos. ¿Qué se refiere con un cateto? Un cateto es nada más que uno de los lados del triángulo, ¿de acuerdo? Cada triángulo está compuesto de tres lados distintos, por tanto, vamos a tener tres catetos distintos en cada triángulo. Si fueran más de tres lados o más de tres catetos, pasaría que ya no sería un triángulo, seguramente ya sería un polígono. Todo triángulo solamente va a tener tres lados, ¿de acuerdo? Y catetos es una forma elegante de decir que es uno de los lados del triángulo, ¿de acuerdo? Ángulos. ¿Qué es un ángulo? En este caso ya habíamos definido anteriormente qué es un ángulo. Tomando esa misma definición, un ángulo es el arco que se forma a partir de la intersección de dos rectas. Entonces, cada triángulo va a tener tres ángulos interiores. Vamos a definir muy bien lo que es un ángulo interior y un ángulo exterior, no se preocupen, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a escribirnos o vamos a dibujar nosotros un triángulo, en este caso, un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, como podrán ver, uno de sus lados es 90 grados. Cuando vean esta simbología, un cuadradito con un puntito al medio, quiere decir que ese ángulo es 90 grados. Cuando vean una simbología así, ese ángulo es 90 grados. ¿De acuerdo? Le vamos a poner los demás componentes. Los vértices. El vértice es la intersección de una recta con otra recta. Eso es un vértice. La intersección de dos rectas. Tenemos el vértice A. También tenemos el vértice B, que es la intersección de una recta con la otra recta. También vamos a tener el vértice C, que es la intersección de una recta con otra recta.
¿De acuerdo? Los vértices son intersecciones de las rectas. ¿Qué más podemos denotar acá? La hipotenusa, como también un cateto y otro cateto. Otra vez, los catetos son los lados del triángulo, ¿ya? Este lado también llegaría a ser un cateto, solamente que en triángulos rectángulos el cateto más largo siempre se le llama hipotenusa. El cateto más largo siempre es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y los demás son cateto menor y cateto mayor. Y el lado más largo del triángulo rectángulo siempre va a ser considerado hipotenusa o va a ser llamado hipotenusa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces yo tengo el cateto A. Cateto A se refiere a esa longitud, a la longitud de esta recta. Esta recta es, en este caso, el cateto A. También tenemos al cateto C, en este caso que es conocido como hipotenusa. También tenemos nosotros al cateto B, que es el cateto mayor, en este caso la longitud de este lado del triángulo. ¿De acuerdo? Catetos no son nada más que los triángulos. ¿Qué otros componentes podemos notar? Por ejemplo, vamos a notar nosotros los ángulos. El ángulo es la apertura. Los ángulos no son nada más que, en este caso, la apertura o el arco o la parte del arco que se forma de la intersección de dos rectas. En este caso tenemos nosotros el ángulo y ese pescadito, que pareciera un pescadito, ya tiene una simbología. Es una letra griega que se le conoce como alfa. ¿De acuerdo? En este caso, los ángulos lo vamos a dar una nomenclatura con letras griegas. En este caso tenemos el ángulo alfa. ¿Quién es el ángulo alfa? Es la apertura, en este caso es la apertura entre estas dos rectas. ¿De acuerdo? Es ese pequeño arco. ¿Y quién es, en este caso, también tenemos otro ángulo? Por ejemplo, el ángulo beta. Otra vez, este simbolito medio raro es una letra griega que simboliza beta. ¿De acuerdo? ¿Qué es beta? Es un ángulo. ¿Cuál ángulo? El arco que se está formando de la intersección de estas dos rectas. ¿De acuerdo? Los ángulos son el arco que se forma por la intersección de las dos rectas. ¿De acuerdo? Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, y este ángulo que es recto ya conocemos cuál es su valor, es 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos denotar? Por ejemplo, acá podemos denotar, por ejemplo, A es el cateto menor. ¿Por qué? Porque tiene la longitud más pequeña. B es el cateto mayor, ¿por qué? Porque tiene la longitud intermedia. No es la más grande, pero es más grande que A. ¿De acuerdo? Y C es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la longitud más larga, el lado más largo del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? C es la hipotenusa. Esta letrita griega que les decía anteriormente, esta es una letra griega que se conoce como alfa. En este caso, ¿qué es alfa? Es el ángulo alfa formado por esas dos rectas. Entonces, alfa, esta letrita va a ser el ángulo alfa. Y beta, también el ángulo beta que se está formando entre la intersección de estas dos rectas. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más podemos denotar? Tal vez las propiedades de los triángulos. ¿Qué propiedades tenemos en los triángulos? Propiedad número 1. La propiedad número 1 se refiere al teorema de Pitágoras. Esto seguramente ya lo vieron en segundo de secundaria. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Nos dice que C, en este caso, que es el cateto mayor, la hipotenusa, nos dice que la hipotenusa es igual al cateto menor al cuadrado más el cateto mayor elevado al cuadrado. La hipotenusa es igual la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto menor al cuadrado más el cateto mayor al cuadrado. ¿De acuerdo? Es la primera propiedad que necesitamos. La segunda propiedad que necesitamos es la suma de ángulos interiores. ¿Qué se refiere con ángulos interiores? Son todos los ángulos que se están formando dentro del triángulo. Dentro del triángulo tenemos tres ángulos, por tanto tenemos tres ángulos interiores. Seguramente acá, si extendemos en este caso las líneas, seguramente vamos a poder formar ángulos externos, pero ahorita no nos interesa ángulos externos. Lo que nos interesa son los ángulos internos. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda propiedad tiene que ver con los ángulos interiores. Nos dice que en cualquier triángulo, sea rectángulo o oblicuo ángulo, vamos a tener tres ángulos, ¿verdad? La suma de estos tres triángulos, la suma de estos tres ángulos siempre nos va a dar 180. Alfa más beta más tita siempre me va a dar 180. Alfa más beta más tita
siempre me va a dar 180 grados. Esa es la segunda propiedad que necesitamos. Otra propiedad que vamos a necesitar, que es la propiedad número 3, ya son funciones trigonométricas. Una función trigonométrica no es nada más que una propiedad trigonométrica, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a poder denotar en este caso tres funciones trigonométricas básicas: el seno, coseno y la tangente. El seno, ¿de dónde sale ese seno? Vamos en este caso nosotros dibujarnos un triángulo rectángulo. Por si acaso, todas las propiedades que les estoy dando son solamente válidos para triángulos rectángulos. Para oblicuángulos vamos a necesitar otras funciones, otras propiedades, ¿de acuerdo? Todas las propiedades que les estoy dando a conocer en este momento son solamente válidos para triángulos rectángulos. Muy bien, nos dibujamos un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a poner los vértices A, B y C. ¿Qué más vamos a poner? Los lados, lado A, lado B, lado C, que no son nada más que los catetos. Cateto menor, cateto mayor y la hipotenusa. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora dibujamos nosotros nuestros ángulos. Aquí tengo un ángulo, aquí yo tengo otro ángulo. Le vamos a poner nombres a los ángulos. A este le voy a llamar ángulo alfa y a este le voy a llamar ángulo beta. Ahora, ¿qué son funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son relaciones entre lados. ¿Se acuerdan? Trigonometría, en este caso, estudia la relación entre ángulos y lados. Los lados y los ángulos están relacionados, en este caso son amigos. En este caso, la función seno de cualquier, en este caso, la función seno, por ejemplo, voy a analizar el ángulo alfa. Este ángulo alfa es la que voy a analizar, ¿de acuerdo? Alfa es la que voy a analizar. Seno de alfa, ¿de quién? Seno de alfa dice que va a ser igual ¿a quién? Al cateto opuesto a alfa. ¿Quién está opuesto a alfa? Alfa es este ángulo, ¿de acuerdo? ¿Quién está al frente de alfa? Está beta. En este caso está B, ¿verdad? Toda esta longitud está representada por el valor B. ¿Quién está frente a alfa? Está B. Entonces nos dice que el seno de alfa va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa en ese triángulo? Pues C. Entonces, seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto a ese ángulo dividido entre la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Coseno del ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa dice que es cateto adyacente. ¿Quién es adyacente? Ya reconocimos quién es opuesto. Opuesto siempre va a ser quien está enfrente del ángulo. Adyacente va a ser el que está por debajo del ángulo. En este caso, si ya reconocimos quién es el opuesto, es fácil reconocer el adyacente. ¿Por qué? Porque es el que sobra. ¿De acuerdo? Esto es A. Opuesto B y adyacente A. ¿De acuerdo? Entonces el coseno de alfa, el coseno de este ángulo, dice va a ser cateto adyacente. ¿Quién es adyacente al ángulo? A, dividido entre la hipotenusa, en este caso C. Otra vez, el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente. ¿Quién es adyacente? Al ladito de alfa. A, dividido entre la hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa. Y la función tangente. La función tangente dice que es cateto opuesto del ángulo. Cateto opuesto de alfa, alfa está acá, cateto opuesto, ¿quién está frente a alfa? Está B. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es cateto adyacente? Pues es quien estaba al lado de alfa. ¿De acuerdo? Estas son las tres funciones principales trigonométricas que vamos a utilizar nosotros para resolver estos problemas. Ahora, aquí hay variaciones. Por ejemplo, ahorita, en este momento solo estoy analizando el ángulo alfa. Pero ¿qué tal si yo quisiera encontrar el ángulo, las funciones trigonométricas, pero ahora para el ángulo beta? Es lo mismo. Seno siempre va a ser cateto opuesto. Si quisiéramos saber de beta, sería cateto opuesto. ¿Quién está frente a beta? Está A, dividido entre la hipotenusa, ¿verdad? Estos senos, cosenos y tangentes va a depender del ángulo que nosotros estemos analizando. Si estamos analizando alfa, vamos a tener una relación de lados. Si vamos a analizar beta, vamos a tener, si bien una relación de lados, pero vamos a relacionar ya lados distintos, ya no van a ser los mismos lados. Va a cambiar. Seno, coseno y tangente depende del ángulo que estemos analizando. ¿De acuerdo? Eso con más detalle en clase se los voy a explicar para que no se me pierdan. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos denotar acá? Aparte de esos valores. Ya.
Vamos a aplicarlo todo lo que hemos aprendido hasta este momento en algún ejemplo. En este caso el ejemplo número 1. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para el ejemplo 1. Me pide determinar el valor de x del siguiente triángulo rectángulo. Ya me está diciendo que es un triángulo rectángulo. ¿Dónde está mi triángulo rectángulo? Ah, acá está. Me está pidiendo encontrar el valor de x de ese triángulo rectángulo. Tengo esto. Uno de los lados mide 7, otro de los lados mide 4 y un lado, en este caso la hipotenusa, mide x. Me está pidiendo encuentre el valor de x de esta función o de este triángulo. Muy bien. Cuando nosotros solamente tenemos los datos de los lados del triángulo, si solamente tenemos los lados, de dato tenemos los lados, siempre se van a ir a la ecuación, o en este caso al teorema de Pitágoras. Reconocemos primero quién es A, quién es B y quién es C. En este caso, A siempre va a ser el cateto menor, el cateto que tiene menor longitud, 4. B siempre va a ser el cateto mayor, el cateto que es más, en este caso el cateto un poquito más grande. Y C siempre va a ser el cateto más largo en el triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora nos vamos a escribir nosotros el teorema de Pitágoras. Nos dice, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto menor elevado al cuadrado más el cateto mayor elevado al cuadrado. Muy bien, ya reconocimos quién es A, quién es B, quién es C. Reemplazamos en esta ecuación. Muy bien, entonces, en este caso, C es X. Si encontramos el valor de C, encontramos el valor de X. Dice que C es igual al cateto menor. ¿Cuánto es el cateto menor? 4. Más el cateto mayor. ¿Cuánto es el cateto mayor? 7. Todos esos términos elevado al cuadrado. Ahora, yo solamente quiero saber el valor de C, no el valor de C cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer para desaparecer esa potencia? Le voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Sacándole raíz cuadrada, voy a desaparecer el exponente y la raíz. En este caso me va a quedar simplemente C. Entonces va a ser C es igual a la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Hago esas operaciones. En este caso va a ser 16 más 49, va a ser sumado 16 más 49 me sale 65. Entonces calculamos cuánto es raíz de 65, dice que es 8.06. Muy bien, entonces con eso nosotros encontramos el valor de X. Otra vez, están viendo aquí C, pero hemos dicho que C es el mismo valor de X. Entonces al encontrar el valor de C, ya encontramos el valor de X. ¿De acuerdo? Este es un problema bastante interesante porque estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Muy bien, ahora, ¿qué tal si aplicamos este mismo ejemplo, pero ahora con una pequeña variación? ¿Qué tal? Nos está dando, en este caso nos pide calcular el valor de X, pero ¿qué tal el valor de X ya no es el mismo valor o el mismo cateto que queríamos encontrar? ¿Qué tal? Ahí es X, ya no va a ser en la hipotenusa. Este valor vale en este caso 15 y este otro valor que valga 3, ¿de acuerdo? Hay que reconocer quién es C, quién es B y quién es A. Una vez que reconocimos quién es A, B, C, pues nosotros vamos a aplicar nuestra ecuación de Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto menor elevado al cuadrado más el cateto mayor elevado al cuadrado. En este caso, vamos a ver qué valores tengo. C, el valor de C tengo, vale 15. El valor de A también tengo, vale 3. ¿Cuál es el valor que no tengo? No tengo el valor de B. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer primero? Voy a tener que despejar el valor de B de esta ecuación para poder calcular el valor de X. Entonces, despejando, esta A está en este lado de la ecuación con positivo. Al otro lado de la ecuación le voy a pasar con negativo. Ahora sí ya está despejado B. Ahora, no el problema, sino esta es una forma en la cual tienen que acostumbrarse a escribir de forma correcta las ecuaciones. Por lo general, la letra o la variable siempre tiene, o la letra o la variable que queremos encontrar el valor, siempre debe estar al lado izquierdo de la ecuación. Y todos los datos tienen que estar al lado derecho de la ecuación. A lo que me refiero es que lo voy a reordenar. B lo estoy poniendo a este lado y este C cuadrado menos A cuadrado lo estoy llevando al otro lado de la ecuación. Simplemente lo cambié. ¿De acuerdo? Solamente lo moví. Sigue siendo la misma ecuación. No cambié nada. Solamente cambié de lugar. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo despejado el valor de B. Reemplazamos. C, ¿cuánto valía? Valía 15 cuadrado.
menos a. ¿Cuánto vale a? Vale 3 cuadrado. Ahora yo quiero saber el valor de b, no quiero saber el valor de b cuadrado, solamente el valor de b. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para desaparecer ese exponente? Pues sacarle raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Sacando raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, el cuadrado y el exponente se van a ir y me va a quedar simplemente b. Al otro lado voy a tener que hacer todavía una operación. Nos dice que debo elevar 15 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. 15 elevado al cuadrado no son nada más que 225 menos 3 elevado al cuadrado es 9. En este caso voy a restar esos dos valores que están dentro de la raíz. Me queda 216. Hago esa operación en mi calculadora y nos sale o nos dice que el valor de b es 14.96. Otra vez, al encontrar el valor de b, acá está, he encontrado el valor de x. El valor de b es igual al valor de x. Entonces esto ya es una solución válida. ¿De acuerdo? Muy bien. Tal vez esos serían los dos ejemplos más, tal vez los más tipo de este tema para poder resolver gran parte de los ejercicios que tienen en su práctica. ¿Qué más? A ver, hagamos un ejercicio más. El ejemplo 3. Ahora, en el ejemplo 3 vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Las tres funciones trigonométricas, bueno, solamente dos, pero vamos a denotar las tres. Nos pide determinar el valor de a y de b del siguiente triángulo rectángulo, siendo que alfa vale 30 grados. A ver, veamos cómo es nuestra gráfica. Dice que esto es nuestro triángulo. Aquí tenemos un ángulo. Aquí tenemos uno de los lados, dice, en este caso la hipotenusa dice que vale 15. Lo reconocemos, eso es 15, es la hipotenusa. Y la hipotenusa lo conocemos como C. Este lado, que es el cateto menor, va a ser A. Y este lado, que es el cateto mayor, va a ser B. Y ese ángulo que yo tengo de apertura entre el cateto, entre la hipotenusa y el cateto mayor, pues lo voy a conocer como alfa. Ese alfa dice que vale 30 grados. Aquí está. Esta alfa, 30 grados. Muy bien. Ahora me voy a escribir mis tres ecuaciones trigonométricas o mis tres funciones trigonométricas básicas. El seno, coseno y tangente. ¿De acuerdo? Ahora, no se sorprendan. ¿Por qué? Porque ahora ya cambiaron los valores. ¿Qué les he dicho hace rato? Les dije que el seno de alfa, el seno de la función siempre va a depender del ángulo que esté analizando. ¿Se acuerdan? Hace rato estaba analizando aquí arriba. Aquí arriba estaba analizando. Aquí arriba era alfa y estaba sacando seno y coseno. Ahora el ángulo ya se movió, disculpen. Ya no está arriba, está en este punto. Pero otra vez, el seno siempre va a ser seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién está opuesto a alfa? Opuesto a alfa está A. Cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Pues es 15, en este caso C. Coseno. El coseno coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente. ¿Quién es cateto adyacente? Pues va a ser B, quien está por debajo del ángulo. B dividido entre la hipotenusa. Para el tangente de este ángulo es cateto opuesto. ¿Quién está opuesto a este ángulo? Opuesto a este ángulo está A. Dividido entre cateto adyacente. ¿Quién está adyacente al ángulo? Pues es este, B. Y ahora sí ya tengo la función seno, coseno y tangente según el ángulo que yo estoy analizando. Ahora, me piden calcular el valor de A y también me pide calcular el valor de B de este triángulo. De datos solamente tengo el ángulo y la hipotenusa. Solamente tengo ángulo y hipotenusa. Entonces, haciendo uso de la función seno, voy a calcular el valor de A. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero me voy a escribir en este caso el valor de A. El seno. Seno de alfa, seno de este ángulo, es cateto opuesto. ¿Quién es cateto opuesto a este ángulo? A. Dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 15. Acá está. Reemplacé simplemente valores. Ahora, ¿cuánto valía alfa? Aquí, 30 grados. Alfa vale 30 grados. Entonces voy a reemplazar el valor de alfa. En vez de alfa, estoy poniendo el valor de alfa, que es 30 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es despejar el valor de A. Para despejar el valor de A, este 15 me está molestando. Este 15 está dividiendo en este lado de la ecuación. Al otro lado de la ecuación pasa a multiplicar. Por lo general, los números siempre pasan a multiplicar y siempre van a ir por delante de la función. 15 multiplicado por el seno de 30. Siempre por delante, nunca por atrás. Nunca pongan acá 15.
¿de acuerdo? Siempre por delante de la función. 15 multiplicado por el seno de 30. ¿Igual a quién? ¿Quién me quedó en este lado de la ecuación? Me quedó simplemente A. Ahora, volvemos al mismo, en este caso a la misma situación que hace rato. El valorcito, la letra o la variable que yo quiero calcular siempre tiene que estar al lado derecho, al lado izquierdo de la ecuación. Y todos los valores que yo tengo de dato tienen que estar al lado derecho de la ecuación. ¿Qué quiere decir? Lo voy a mover, lo voy a reordenar para que se vea más bonito y presentable. Acá está. A es igual a 15 por el seno de 30. Es lo mismo que lo de aquí arriba, solamente que ahora está un poquito más decente. Es esta forma, el formato que se maneja en todo matemáticas y física. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora van a poner en su calculadora 15 multiplicado por ¿quién? Por el seno de 30 grados. En su calculadora ustedes tienen la función seno. En clase les voy a explicar cómo utilizar las funciones seno, coseno y tangente de su calculadora. ¿De acuerdo? Muy bien, si yo multiplico 15 multiplicado por el seno de 30, dice que el valor de A me va a salir 7.5. Entonces ya encontré el valor de A. Dice que A vale 7.5. ¿Qué unidades? Puede ser cualquier unidad, centímetro, metro, kilómetro, milla, pie, lo que sea. Pero me está diciendo que la longitud de A es 7.5 unidades. ¿De acuerdo? Con eso ya encontré el valor de A. Ahora vayamos a encontrar el valor de B. ¿Con qué función trigonométrica vamos a encontrar el valor de B? Con la función de coseno. Coseno del ángulo es cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Quién está adyacente a alfa? Adyacente a alfa está B. B dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 15. De esta ecuación, en acá yo tengo un dato, ¿no? Alfa sé que vale 30 grados. Entonces, coseno de alfa, en este caso coseno de 30, es igual a B dividido entre 15. Yo debo despejar el valor de B. Este 15 me está molestando. Este 15 que está dividiendo en este lado de la ecuación, al otro lado va a pasar a multiplicar. Entonces vamos a tener otra vez, el número siempre tiene que ir por delante de la función trigonométrica. Siempre por delante del coseno, del seno y del tangente. Nunca por atrás. Siempre por delante de la función trigonométrica. En este caso tengo 15 multiplicado por el seno de 30. Ahora, otra vez, aquí la variable está en el lado derecho de la ecuación. No tiene que estar así. Llévenlo siempre al lado izquierdo de la ecuación y todo lo que sean datos al lado derecho de la ecuación. Lo voy a mover. Acá está. B es igual a 15 multiplicado por el coseno de 30. Ponen estos valores en su calculadora y el resultado les va a salir B igual a 12.99. Si es que gustaran, esto también puede ser válido 13, redondeándolo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos serían nuestros dos resultados. Con las funciones seno y coseno hemos encontrado los valores de A y B. Encontramos los valores de A y B con las funciones de seno y coseno. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Por favor, no se olviden completar todo el contenido del video en su cuaderno de teoría y por favor presenten sus prácticas en la hora y fecha indicada en plataforma. Hasta luego, que les vaya muy bien.